significa Vaera? Vaera significa y me aparecí. Esto tiene que ver con el hecho de que el Eterno está recordando que se apareció a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Porque el Eterno le dice a Moshe que le diga al pueblo que va a ser liberado si no lo van a escuchar. Esto es una forma de probar a Moshe. El Eterno le dice que haga algo independientemente de si lo escuchan o no. Esto es parte de fortalecer la fe de Moshe, porque el Eterno necesitaba un hombre fuerte, fuerte en su fe, quiero decir, un hombre que realmente tuviera claro a quién le debería obedecer, a quién debería seguir, de manera que el pueblo tuviera la seguridad de poder seguir a un líder que fuera idóneo, que fuera bueno en términos de lo que el Eterno estaba buscando. Porque el Eterno permite que los magos de Egipto hagan los mismos milagros que Moshe. Esto lo permitió no en todos los milagros, sino en unos pocos nada más. En principio uno puede pensar que el Eterno quería que los magos creyeran que podían hacer lo mismo que Moshe, de manera que se rebelaran aún más contra el pueblo de Israel. Pero todo esto forma parte de la voluntad del Eterno, que quería mostrar su gloria para que en últimas todos reconocieran que todos los milagros vienen solamente de Él. De hecho, los magos de Egipto llegaron en un momento a decir que el milagro que estaba sucediendo era dedo del Eterno. Entonces, el Eterno siempre tiene el deseo de mostrar su gloria, tanto en Israel como en Egipto. En Israel para que creyeran suficientemente que Él los iba a liberar, y en Egipto para que supieran que Él es el único que hace milagros, que Él es la única autoridad sobre todo lo que existe. Porque solo hasta la plaga de los piojos los magos de Egipto aceptan que esto viene del Eterno. Esto fue un designio del Eterno, porque Él sabía desde qué momento ellos iban a aceptar. Lo que pasó en este caso es que ellos se dieron cuenta que definitivamente ya no podían hacer nada que no fuera con permiso del Eterno. Ellos se dieron cuenta que era realmente el Eterno el que hacía los milagros. Esto era un plan de Hashem para que todos los pueblos, en este caso Egipto, vieran su gloria, para que Israel viera que estaba siendo conducida por alguien que efectivamente los iba a liberar. Entonces, todo esto tiene que ver con el hecho de que el Eterno quería mostrar su gloria a Egipto por un lado, para que vieran que los dioses de Egipto no eran nada, y a Israel por el otro, para que se dieran cuenta que efectivamente el poderoso, el único, era el que los iba a salvar. Porque el faraón pide que oren por él, ¿acaso no creen sus propios dioses? Llega un momento en que Faraón empieza a desesperarse y ve que lo que él creía que eran dioses que le podían ayudar realmente no tenían ningún poder. Entonces, en el fondo, él se da cuenta que solamente el Eterno podía hacer algo por él, porque sus dioses no podían hacer nada. Sin embargo, por su orgullo, seguía insistiendo en que no conocía al Eterno y no quería dejar salir a Israel. Pero en el fondo ya estaba desesperándose y viendo que solamente el Eterno podía hacer algo por él. ¿Para qué Moshe va a hablar tantas veces con el faraón si este no lo va a escuchar? La idea con esto es que el Eterno, en cierta forma, está probando la fe de Moshe y la del faraón también. ¿En qué sentido? A Moshe lo está probando porque le está dando una instrucción que no parece muy lógica humanamente hablando. Ve donde el faraón, pero él no te va a escuchar. Entonces Moshe lo que está haciendo es obedecer. El Eterno sabrá por qué hace las cosas. Y con el faraón, porque le está dando la oportunidad de arrepentirse y dejar que el pueblo de Israel se fuera al desierto. Entonces, a Moshe probándole la fe y al faraón dándole la oportunidad de que se arrepintiera. Porque el faraón consiente en que vayan los hombres a adorar. Esto es algo que él tenía en mente en cuanto a ceder un poco, porque al fin y al cabo no iban a ir ni las mujeres, ni los niños, ni el ganado, pues según lo que él quería conceder a Israel. Pero la idea era que fuera tanto hombres como mujeres, como niños, como ganado, todo lo que tenía Israel y todas las personas.
Al ir solamente los hombres, o mejor, al dejar ir a los hombres a adorar, él tenía la seguridad de que volverían, entonces los iba a seguir teniendo como esclavos, pero este no era el plan del Eterno. ¿Moshe duda tanto de su capacidad para hablar? Humanamente, Moshe tenía limitaciones para hablar, y él simplemente mira esas limitaciones. En ese momento no están mirando el poder del Eterno, que podía, aún con la incapacidad de Moshe para hablar, hacer grandes cosas, incluso milagros. Entonces esto es una condición del ser humano que duda de sus limitaciones, duda de la capacidad que tiene para hacer cosas porque tiene limitaciones. Esto fue lo que le pasó a Moshe. ¿El faraón reconoce que el Eterno es justo? Aún el malo sabe que su maldad es algo que no es acepta por el Eterno. En el fondo reconoce que el Eterno es el que es verdaderamente justo. En el momento en que el faraón se da cuenta que todo lo que él está haciendo con sus magos, lo que él hace en contra de Israel y todas las injusticias que suceden en contra de nuestro pueblo, él sabe que están mal hechas. Él sabe que está actuando de una manera incorrecta. Por eso, cuando suceden todas las cosas que el Eterno manda sobre el pueblo de Egipto, el faraón reconoce que el Eterno es justo, porque en cierta forma lo que le está pasando a Egipto es algo justo. ¿Que las plagas tenían que ver con todo Egipto si era el faraón quien odiaba a Israel? Lo que sucede es que si un líder toma malas decisiones, esas decisiones afectan a todo un pueblo. Por supuesto, el faraón estaba yendo en contra de la voluntad del Eterno, de hecho lo estaba despreciando, pero también el pueblo de Egipto estaba agobiando al pueblo de Israel con una esclavitud que era injusta. Entonces las plagas tenían que afectar a todo el pueblo de Egipto, porque todo el pueblo de Egipto se estaba ensañando contra el pueblo de Israel. ¿Para qué se nombran los descendientes de Leví? La tribu de Leví, por ser la que iba a ejercer el sacerdocio del pueblo de Israel, era necesario resaltarla porque el servicio al Eterno, que es el servicio que iban a hacer los descendientes de Leví, es muy importante para el pueblo de Israel y en general para todas las personas. De manera que, por haber sido escogida para el sacerdocio, era necesario especificar quiénes iban a estar dentro de esa tarea tan importante. ¿Para qué el Eterno comienza a enviar plagas a Egipto? La idea con las plagas era que el Eterno iba a demostrar su gloria a Israel y a Egipto, pero también porque con cada plaga quería demostrarle al pueblo de Egipto que sus dioses no eran absolutamente nada, eran ídolos que no tenían ningún poder, y de esta forma con cada plaga iba a ir destruyendo cada uno de sus dioses. ¿Por qué el faraón le dice a Moshe que ofrezca sacrificios en Egipto? La razón es muy sencilla y es que él no quería que el pueblo de Israel se fuera de Egipto porque eran esclavos que les estaban sirviendo absolutamente en todas las áreas de servicio, en todas las áreas de su manutención, etcétera. Entonces el faraón no quería tener lejos al pueblo de Israel porque necesitaba servidumbre en todo tiempo. ¿Por qué había siervos del faraón que tenían ganado si supuestamente había muerto todo el ganado de Egipto? La expresión que dice que había muerto todo el ganado de Egipto es más una generalización de que había quedado mucha ruina en Egipto y que la gran mayoría del ganado había muerto. Por supuesto, si había siervos que tenían ganado, significa que no todo el ganado de Egipto había muerto previamente. ¿Por qué el faraón accede a que Moshe ore para que termine la plaga de ranas? De hecho, también sucede con otras plagas. Esta es una situación, llamémosla facilista por parte del faraón, quien lo único que quiere es que un problema que él tiene ya no exista. Quitarse un problema de encima, en otras palabras. No lo hacía por su pueblo, no lo hacía porque sabía que el Eterno es el Rey del universo, sino porque él personalmente
quería que un problema que tenía no existiera, porque además era bastante fuerte, era bastante fastidioso, por decirlo de alguna forma. Entonces, la actitud del faraón es de mucha arrogancia y de un gran egoísmo. Él no está pensando en su pueblo, sino en sí mismo. Pero de alguna forma, en el fondo, veía que el Eterno sí podía terminar con esa y cualquier otra plaga. Por eso, acude a Moshe para que orara. Pero insistimos en una forma egoísta.